Saludos a todos y bienvenidos al curso de identificación y pruebas de susceptibilidad antimicrobiana por métodos automatizados. Soy el maestro Javier de Jesús Piñón Ortega, jefe de laboratorio de resistencia antimicrobiana del INDRE y cabeza de la Red Nacional de Vigilancia por Laboratorio de la Resistencia a los Antimicrobianos. En esta primera sesión, introducción a los métodos automatizados que hemos dividido en dos partes, nuestro objetivo será establecer los principios y metodologías básicas involucrados en el uso de métodos automatizados para la identificación y pruebas de susceptibilidad de microorganismos. Para lograr este objetivo, haremos una introducción al diagnóstico microbiológico, revisaremos los postulados de Henle, Koch, Evans, revisaremos los métodos de identificación microbiana que incluyen la microscopía, lo cual forzosamente nos llevará a revisar rápidamente el tema de tinciones, haciendo énfasis en tinción de Gram y la toma de decisiones según el resultado de la tinción de Gram. En la segunda parte les mostraremos algunos ejemplos para destacar la importancia de los temas vistos en esta primera parte y concluiremos la sesión con las bases de las pruebas de identificación y susceptibilidad por métodos automatizados. Comencemos con una introducción al diagnóstico microbiológico. El diagnóstico microbiológico de las enfermedades infecciosas y su control epidemiológico tienen actualmente exigencias derivadas de mucho volumen de trabajo. La necesidad de diagnósticos objetivos, rápidos, fiables, seguros y reproducibles, y todo ello ajustado al binomio coste-eficiencia. Las pruebas que se demandan cada vez son mayores en cantidad, calidad y diferenciación, lo que hace que los laboratorios se encarezcan. La identificación en el laboratorio clínico tiene un compromiso entre exactitud y precisión por una parte y la velocidad y economía por otra. Por lo anterior, los laboratorios acuden al uso de un número mínimo de pruebas diagnósticas dictadas por las propiedades que pueden usarse para la identificación de los microorganismos y que por lo tanto deben ser seleccionadas con mucho cuidado. La identificación de las especies bacterianas presentes en las muestras clínicas es una disciplina aplicada de la microbiología de gran significancia práctica. La identificación de una bacteria sospechosa de ser la causa de una infección es uno de los instrumentos principales de diagnóstico de enfermedades infecciosas, ya que el conocimiento de este nos lleva a saber con lo que se enfrenta el paciente y saber de qué armas se dispone para ayudar a combatir la enfermedad. Diferenciar si estamos ante un microorganismo patógeno, uno potencialmente patógeno o un contaminante y deducir los posibles mecanismos de resistencia del microorganismo conduce a tratar la enfermedad infecciosa con la mayor eficiencia posible, con antimicrobianos y otras terapias antiinfecciosas, procurando el menor coste posible. La identificación correcta también permite detectar y seguir las infecciones hospitalarias y brotes infecciosos por microorganismos adquiridos en los servicios de salud o en la comunidad. El proceso diagnóstico microbiológico en general y el bacteriológico en particular es secuencial. Comienza por un problema clínico o de control epidemiológico que hace necesaria la demanda de una o varias pruebas, toma y transporte adecuados de las muestras que se van a investigar con los datos demográficos y clínicos pertinentes inscritos en un documento de solicitud, recepción en el laboratorio, procesamiento, análisis e interpretación de los resultados y un informe final que, una vez recibido en el punto de origen, ayuda a tomar decisiones clínico-epidemiológicas y adecuación del tratamiento antimicrobiano. Se espera que el informe de laboratorio sea rápido, claro, objetivo, fiable, que ayude y no confunda, con pensamiento clínico y eficaz. Cuanto más rápido es el informe, aunque sea provisional, mayor es el interés del médico por el mismo. Este es máximo en las primeras horas, descendiendo a mínimos a partir de las 24 a 48 horas para volver a aumentar a partir de las 72 horas, cuando los tratamientos iniciales empíricos han fallado o hay necesidad de completar por varias causas datos objetivos en el historial del enfermo. En la práctica diaria, un diagnóstico microbiológico muy perfeccionista, a veces necesario, no va necesariamente acompañado de rentabilidad clínica, ya que puede confundir al médico, demorar tratamientos u otras razones. Es precisamente en este punto donde toman relevancia los modernos métodos automatizados,
Sin embargo, hay aspectos de la bacteriología clásica que no deben ser dejados a un lado, y el primero de ellos se conoce desde el año 1840, y a estos les denominamos los postulados de Henle, Koch, Evans. Los principios de la identificación microbiológica de los agentes causales de estados patológicos se remontan a 1840, cuando el anatomista alemán Friedrich Henle escribió un artículo considerando qué se requiere para atribuir con seguridad la causa de una enfermedad a un microorganismo que ha sido asociado a varias enfermedades infecciosas. Este artículo sería mejorado en 1882 en un nuevo artículo escrito por Robert Koch, quien fue alumno de Henle en la Universidad de Göttingen desde 1862. Derivado de los trabajos de Koch en enfermedades infecciosas como anthrax y tuberculosis, escribió estándares para identificar la causa específica de una enfermedad infecciosa y para convencer a los escépticos de que los microorganismos podrían causar enfermedades. Estos estándares fueron presentados en 1890 en una reunión científica en Berlín, donde la información sería conocida posteriormente como los postulados de Henle-Koch. Los postulados de Henle-Koch dictan: 1. El parásito está en cada caso de la enfermedad en cuestión y bajo circunstancias que pueden contar para los cambios patológicos y el curso clínico de la enfermedad. 2. El parásito no está presente en otras enfermedades como un parásito fortuito o no patogénico. 3. Después de ser completamente aislado del cuerpo y hecho crecer repetidamente en cultivos puros, el parásito puede inducir nuevamente la enfermedad. Algunos autores agregaron otro postulado que dicta que el parásito podía ser reaislado de un hospedero inoculado experimentalmente. Según Friedrichs y Rellman, el poder de los postulados de Koch no viene de su aplicación rígida, sino del espíritu de rigor científico. La prueba de la causa de una enfermedad reside en la concordancia con la evidencia científica y los postulados de Koch sirven como guías para recolectar esta evidencia. Sin embargo, actualmente se conservan únicamente como de interés histórico, pues desde su establecimiento se detectaron algunos problemas con ellos. Por ejemplo, el mismo Koch creía que Vibrio cholera era la causa del cólera, pero ya que el microorganismo había sido aislado también de portadores sanos, su segundo principio no se cumplía. Es decir, los postulados de Henle-Koch se quedaron cortos con el descubrimiento de los portadores, colonizadores y coinfecciones. Las limitaciones de los postulados de Koch se volverían más evidentes en los años 1970 con la emergencia de la virología clínica como disciplina, ya que los virus mostraron ser particularmente retadores al momento de ajustarse a los postulados de Koch, sobre todo aquellos de lento crecimiento. La situación empeoró al reconocerse el posible rol de los microorganismos en algunas enfermedades crónicas, y posteriormente al evidenciarse que los postulados no eran útiles cuando se empleaban en pacientes inmunocomprometidos, o en aquellos casos donde la infección juega un papel indirecto como en la patogénesis del cáncer. Y ya para los años 1980, con el surgimiento del campo de la patogénesis molecular de las enfermedades microbianas, fue imperante la actualización de estos postulados. La mejor adaptación de los postulados de Henle-Koch fue realizada por el británico Alfred Evans, y estas adaptaciones siguen siendo útiles hasta la actualidad, ya que incorporan principios epidemiológicos desarrollados por Austin Bradford Hill, y también la noción inmunológica de una respuesta del hospedero específica para proveer evidencia de que un organismo contribuye en la causa de la enfermedad. Los postulados, conocidos como Henle-Koch-Evans, dictan: 1. La prevalencia de la enfermedad debe de ser significativamente más alta en aquellos casos expuestos a la causa putativa que en los casos control que no han sido expuestos. 2. La exposición a la causa putativa debe estar presente de forma más común en aquellos sujetos con la enfermedad que en los controles sin la enfermedad cuando todos los factores de riesgo han permanecido constantes. 3. La incidencia de la enfermedad debe de ser significativamente más alta en aquellos sujetos expuestos a la causa putativa
que en aquellos no expuestos, como se demuestra en estudios prospectivos. 4. Temporalmente, la enfermedad debe de seguir a la exposición del agente putativo con una distribución de periodos de incubación en una campana de distribución normal. 5. Un espectro de respuestas del hospedero debe seguir a la exposición del agente putativo a lo largo de un gradiente biológico lógico, de leve a grave. 6. Una respuesta medible del huésped tras la exposición a las posibles causas debería aparecer regularmente en aquellos que no la presentaban antes de la exposición, o debería aumentar en magnitud si ésta estaba presente antes de la exposición. 7. La reproducción experimental de la enfermedad debería ocurrir con mayor incidencia en animales o humanos adecuadamente expuestos a la supuesta causa que en aquellos no expuestos. Esta exposición puede ser deliberada en voluntarios, inducida experimentalmente en el laboratorio o demostrada mediante una regulación controlada de la exposición natural. 8. La eliminación o modificación de la supuesta causa o del vector portador debería disminuir la incidencia de la enfermedad. 9. La prevención o modificación de la respuesta del huésped o la exposición a la supuesta causa debería disminuir o eliminar la enfermedad, por ejemplo, inmunizaciones o fármacos. Y por último, el 10º nos dice que todo el proceso debería tener sentido biológico y epidemiológico. Con el avance de la ciencia, incluso existen adaptaciones que se han realizado con la evolución de la biología molecular para caracterizar cómo un gen en un microorganismo puede contribuir o no de forma esencial para infectar y causar una enfermedad particular en el hospedero. A estos se les suele denominar postulados moleculares de Koch, que dictan: 1. El fenotipo o la propiedad bajo investigación debe asociarse con miembros patógenos de un género o cepas patogénicas de una especie. 2. La inactivación específica de genes asociados con la virulencia sospechosa debe derivar en una pérdida medible de la patogenicidad o virulencia, o los genes asociados con la supuesta virulencia deben ser aislados por métodos moleculares. La inactivación o de lesión específica de genes debe generar la pérdida de función en una clona. 3. La reversión o reemplazo alélico del gen mutado deben derivar en la restauración de la patogenicidad, o el reemplazo del gen modificado por su contraparte alélica en la cepa de origen debe derivar en la pérdida de la función o la pérdida de patogenicidad o virulencia. El restablecimiento de la patogenicidad debe acompañar la reintroducción de los genes de la cepa salvaje. Ahora hablemos un poco de los métodos de identificación microbiana. Resumiendo lo visto anteriormente, la clave para identificar las bacterias como agentes patógenos depende de su aislamiento en cultivo puro. Una colonia de cultivo puro está compuesta por un solo tipo de microorganismos y procede de una única célula. Las pruebas de identificación se deben de hacer siempre en colonias únicas o cultivos puros. Es posible llevar a cabo una identificación preliminar de muchas bacterias con importancia médica sobre la base de unas pocas características simples de las células. Existen numerosos criterios para la clasificación de la abundancia de métodos empleados en el área de identificación de microorganismos. Sin embargo, generalmente pueden ser asignados como técnicas directas o indirectas. Las técnicas directas son independientes del cultivo y pueden ser empleadas para identificar microorganismos específicos en una población mixta, así como identificar microorganismos no cultivables. Por ejemplo, técnicas microscópicas son poderosas herramientas empleadas en la identificación de microorganismos por visualización de estructuras características y para microorganismos en el estado viable pero no cultivable. Las técnicas indirectas también son conocidas como métodos convencionales, que requieren del aislamiento y cultivo de microorganismos y determinación de sus características fenotípicas. Veamos primero de estas técnicas directas la microscopía, que es una de las herramientas más poderosas que tenemos. Aunque en muchos casos la microscopía es presuntiva, la observación al microscopio de la muestra puede orientar rápidamente al laboratorio sobre la presencia o ausencia de microorganismos
responsables de la enfermedad, e incluso guiar sobre la naturaleza de estos. Dentro de las metodologías más simples se encuentra la observación en fresco, donde de acuerdo con la naturaleza de la muestra puede ser colocada de forma directa en la laminilla o con un montaje en solución salina. Permite, entre otras cosas, evaluar la calidad de la muestra y es útil en la observación de presencia de bacterias, disposición y su movilidad, así como la existencia de estructuras no bacterianas como levaduras, micelos de hongos filamentosos, entre otros parásitos y células. Un gran avance se dio con la aparición de las tinciones. Las tinciones son el primer paso y a veces el único para la identificación bacteriana. La mayoría de los colorantes utilizados en bacteriología se derivan de la anilina, que tiene como estructura básica anillos de benceno unidos que se comportan como cromóferos y fuerte afinidad por estructuras celulares, ya que algunos son ácidos y otros son básicos. Las coloraciones más usadas e imprescindibles son las de azul de metileno y la de Gram, esta última especialmente utilizada para ver las propiedades de tinción de todo tipo de bacterias, diferenciándolas en dos grandes grupos: gram positivas, color violeta, y gram negativas, color rojo, a la vez que permite distinguir su morfología y forma de agruparse. La tinción de Gram es de utilidad para orientarnos con la mayoría de las bacterias y permite hacer una presunción apoyándose en el tipo de muestra y el diagnóstico presuntivo de algunas bacterias como Streptococcus pneumoniae, Neisseria, Bacillus, Clostridium, Corynebacterium, Listeria, Vibrio, Campylobacter, algunas enterobacterias, Haemophilus, entre otras. El azul de metileno, normalmente una coloración bastante simple de contraste, nos permite ver hongos, levaduras y otros microorganismos y células en general. La coloración de Zell-Nielsen, basada en la capacidad de resistir a la decoloración de algunas especies por su pared rica en ácidos mucólicos a una mezcla de alcohol y ácido, se mantiene en la actualidad como imprescindible para detectar la presencia de Mycobacterium en las muestras patológicas y en la identificación de sus colonias. También es útil con decoloración más suave, Sil suave, para sospecha de nocardia y Rhodococcus. Las coloraciones por medio de colorantes panópticos como Giemsa y Wright y con fluorocromos como naranja de acridina y auramina dan un buen desempeño para la observación de bacterias que tienen dificultad de teñirse con los colorantes de anilina, como los utilizados en la técnica de Gram o azul de metileno, o que tienen poco contraste con el material de fondo, entre los cuales tenemos los bacilos ácido-alcohol resistentes y algunos patógenos intracelulares como la Legionella pneumófila y Chlamydia pneumoniae. Las tinciones fluorescentes como el isocianato de fluoresceína, a pesar de lo complejo de la técnica, son útiles y mejoran de manera considerable si se asocian a anticuerpos monoclonales, por ejemplo, para la visualización de Chlamydia trachomatis. Otro tipo de tinciones habituales de gran utilidad para bacterias muy finas como Treponema pallidum y Borrelia son las de plata, como la de Fontana Tribodó, que permite recubrir a estos microorganismos con un precipitado y aumentar su tamaño, facilitando su visión microscópica. Tanto la información derivada de los exámenes en fresco como de las bacterias teñidas puede comunicarse inmediatamente a los médicos, dependiendo de su relevancia y utilidad. En muchas ocasiones los resultados de estos exámenes son suficientes para establecer el diagnóstico, al menos presuntivo, con un excelente rendimiento en rapidez, seguridad y coste-eficiencia. Las mayores aplicaciones, además de las generales de presencia o no de bacterias, su coloración, morfología y forma de agruparse, son el diagnóstico de meningitis examinando el líquido cefalorraquídeo de microorganismos como Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y Listeria monocytogenes y otros bacilos gram negativos. Infecciones urinarias por la presencia de bacterias habituales y Leptospira, enfermedades de transmisión sexual como Treponema pallidum, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrea y Gardnerella, fiebre recurrente por Borrelia, conjuntivitis purulenta bacteriana y especialmente por Chlamydia trachomatis, infecciones intestinales por Vibrio y Clostridioides, faringoamigdalitis por Corynebacterium,
y úlcera de Vincent, infecciones pulmonares u otra localización por nocardia, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium lepra y otras micobacterias, entre otros microorganismos que pueden ser diagnosticados de forma presuntiva desde una visualización al microscopio. La orientación ofrecida por la observación microscópica será de gran relevancia, ya que, como veremos más adelante, además de definir los medios de cultivo y condiciones necesarios para la propagación y aislamiento de los microorganismos, los paneles de identificación empleados por la mayoría de los equipos automatizados se seleccionan de acuerdo al resultado de la tinción de Gram, y en algunos casos, incluso por la sospecha de algunos microorganismos en particular, como lo que hemos mencionado anteriormente, ejemplo, Streptococcus, Neisseria, Haemophilus, Corynebacterium, anaerobios y levaduras. Ahora veamos rápidamente la tinción de Gram, con la que la mayoría de los laboratorios están altamente familiarizados. Es una técnica bastante básica, pero que es de tan vital importancia que vale la pena hacer una revisión. La tinción de Gram fue desarrollada por el médico Hans Christian Gram en 1883 en Berlín, pero fue publicada hasta 1884. Trabajó con secciones de tejidos de pulmones de pacientes que habían muerto por neumonía. Esta tinción separa a las bacterias en dos grandes grupos, Gram positivas y Gram negativas, y esta diferencia se basa en las diferencias en las estructuras de la pared celular. Las paredes celulares de las bacterias tienen una capa rígida que es la responsable principal de la resistencia de la célula. Esta capa rígida, llamada peptidoglicano, es un polisacárido compuesto por dos derivados de azúcares, la N-acetilglucosamina y el ácido N-acetilmurámico, y unos pocos aminoácidos como la L-alanina, D-alanina, D-ácido glutámico, L-lisina y una molécula de estructura similar al ácido diaminopimélico o DAP. Estos constituyentes están conectados formando una estructura repetitiva llamada tetrapéptido de glicano. En la biosíntesis, las cadenas largas de peptidoglicano se colocan adyacentes entre sí para formar una lámina que rodea a la célula. Las cadenas individuales están conectadas por entrecruzamientos entre aminoácidos. Los enlaces glicosídicos que conectan los azúcares de las cadenas de glicano son covalentes, pero proporcionan rigidez en una sola dirección. Solo después de que el entrecruzamiento de peptidoglicano es lo bastante fuerte en las direcciones X y Y. En las bacterias Gram negativas, el entrecruzamiento de peptidoglicano está formado por un enlace peptídico entre el grupo amino del DAP de una cadena de glicano y el grupo carboxilo de la D-alanina terminal de la cadena de glicano adyacente. En las bacterias Gram positivas, el entrecruzamiento se produce normalmente a través de un pequeño puente peptídico en el que la clase y el número de aminoácido varía de una especie a otra. El peptidoglicano se encuentra solamente en el dominio bacteria. El ácido N-acetilmurámico y el ácido análogo DAP nunca se han encontrado en paredes celulares de las Archaea o Eukarya. Hasta un 90% de la pared celular Gram positiva está compuesta de peptidoglicano, y aunque algunas bacterias tienen una sola capa de peptidoglicano, muchas bacterias Gram positivas presentan varias láminas de peptidoglicano apiladas. Se cree que el peptidoglicano se sintetiza en forma de cables de unos 50 nanómetros de ancho formados cada uno por varios filamentos de glicano entrecruzados. A medida que se sintetiza el peptidoglicano, los cables se van entrecruzando para formar una estructura de pared todavía más fuerte. Las propiedades químicas de los colorantes empleados y la diferencia estructural entre la pared de las células de las bacterias Gram positivas y Gram negativas es la causa de las diferencias en la reacción con la coloración de Gram. Los reactivos que incluye la tinción de Gram son los siguientes. 1. Cristal violeta o colorante primario. La función de este reactivo es el de teñir todas las células bacterianas de un color azul inicialmente. El cristal violeta es un colorante básico que penetra la membrana y se une a compuestos ácidos dentro de la célula, especialmente la pared celular rica en peptidoglicano. 2. Lugol o solución de yodo yoduro que actúa como un mordiente.
La función de este reactivo será el de mordiente, es decir, una sustancia que reacciona con un colorante para aumentar la fijación. En este caso, el yodo forma un complejo insoluble de cristal violeta, llamado complejo cristal violeta yodo, de gran tamaño que queda atrapado dentro de la célula y entre las fibras de la pared celular de las bacterias gram positivas, que son más gruesas y densas en peptidoglicano, aumentando la retención del colorante. Alcohol o mezcla de alcohol-acetona, de colorante. La función de este reactivo será el de disolver los lípidos de la membrana externa y el complejo cristal violeta yodo, lo cual hará que se pierda el colorante mayormente en las bacterias gram negativas. Incluso en las bacterias gram positivas el complejo se pierde, pero en una proporción muy baja, ya que la mayoría queda atrapado dentro de la célula y en la pared celular gruesa. Lo anterior se debe a que el alcohol acetona deshidrata la célula y esto hace que se cierren los poros de la pared, impidiendo el escape del complejo insoluble. Después de la decoloración, las bacterias gram negativas prácticamente son invisibles a menos que se tiñan con un nuevo colorante llamado de contraste o secundario. Safranina, que es un colorante de contraste o secundario. La función de este reactivo será el de teñir todas las células bacterianas de un color rojo. Las células gram positivas, al ya estar previamente teñidas de azul, adquirirán una coloración morada debido a la sumatoria de ambos colores, mientras que las bacterias gram negativas que fueron decoloradas adquirirán un color rojo-rosa debido únicamente a la safranina. Ahora revisemos rápidamente este procedimiento que, aunque sencillo, es fundamental para el trabajo en el laboratorio. Para trabajar en el laboratorio requeriremos una laminilla o portaobjetos, papel seda, microscopio óptico, aceite de inmersión para microscopía, lápiz de punta diamante, agua destilada, asa bacteriológica o aplicador, piseta con agua destilada, kit para tinción de gram que deberá incluir solución de cristal violeta, solución de yodo yoduro o lugol, mezcla de alcohol acetona 1:1 y solución de safranina. Metanol o una fuente de calor que puede ser mechero Bunsen, lámpara de alcohol, parrilla de calentamiento, muestra problema o cultivo puro, cepas control de proceso. Para esto emplearemos un Escherichia coli ATCC 25922 con 18 a 24 horas de crecimiento en medio no selectivo y Staphylococcus aureus ATCC 25923 de 18 a 24 horas de crecimiento en medio no selectivo. Además, de forma opcional para no manchar tarjas o superficies, podemos emplear un recipiente para la recolección de residuos. Como todo trabajo en laboratorio, siempre deberemos trabajar toda muestra considerándola potencialmente patógena y deberá ser trabajada con las medidas de bioseguridad pertinentes. No existen medidas de bioseguridad universales. Estas deben ser determinadas de acuerdo a un análisis de riesgo que contemple todo el contexto de la actividad. Comenzaremos preparando las laminillas con el problema a observar. Muchas de las presentaciones comerciales de portaobjetos intercalan una laminilla de vidrio con una hoja de papel seda que podemos emplear para limpiar minuciosamente la superficie de la laminilla para eliminar residuos de polvo o grasa que puedan estar presentes. En caso de no eliminar el polvo o la grasa, será prácticamente imposible dispersar correctamente la gota de líquido con la muestra, dejando una preparación demasiado gruesa y difícil de observar. En este momento mostramos cómo podemos ocupar el papel que viene en la presentación comercial, siempre asegurándonos de limpiar ambos lados de la laminilla y sin perder de vista los bordes. En caso de que la presentación comercial no contenga el papel seda, se pueden ocupar librillos de papel seda.
Estos generalmente son vendidos de forma comercial para limpiar los oculares y objetivos del microscopio, pero también los podemos ocupar en este caso para la limpieza de las laminillas. Para optimizar, nosotros lo que hacemos es engrapar por 4 lados el librillo y cortarlo en 4, de tal forma que solo empleemos pequeños trozos del papel seda para limpiar las laminillas. Es importante emplear este tipo de papel ya que está diseñado para no dejar residuos ni rayar superficie de vidrio, a diferencia de otras fibras. Por cada laminilla podremos cargar de forma adecuada hasta 4 puntos para observar, pero uno de ellos deberá ser siempre el control de proceso. En el primer espacio de la laminilla colocaremos el control de proceso, conformado por una mezcla de Escherichia coli ATCC 25922 y Staphylococcus aureus ATCC 25923. Para lo anterior se puede seguir dos procedimientos. El más sencillo es colocar con ayuda de un gotero o una punta de piseta una gota de agua destilada en el sitio destinado de la laminilla. Posteriormente, con ayuda de asas bacteriológicas o aplicadores estériles, tomaremos una pequeña cantidad de biomasa de Escherichia coli 25922 y la restregaremos en la gota de agua de tal forma que se suspenda lo más homogéneamente posible la biomasa. Usando una asa o aplicador estériles diferente, repetiremos el proceso con Staphylococcus aureus 25923 en la misma gota donde se suspendió Escherichia coli. Si se prepara más de una laminilla, otro método útil puede ser colocar en un tubo de ensayo estéril 1 mililitro de agua destilada o en un tubo Eppendorf una pequeña cantidad de agua destilada y con un asa bacteriológica o aplicador estéril tomar una muy pequeña cantidad de biomasa de Escherichia coli 25922 y suspenderla en el agua. Repetiremos el procedimiento usando el mismo tubo pero con Staphylococcus aureus 25923. Con ayuda de un gotero, asa bacteriológica o aplicadores estériles,
podemos colocar una gota de estas suspensiones, de esta suspensión homogénea en cada laminilla en el sitio asignado para el control de proceso. Nuevamente hago énfasis. Toda laminilla que vaya a ser sometido a una tinción de Gram deberá llevar su control de proceso. Con la ayuda de la misma gotero, en la misma asa, esparciremos la gota de tal forma que quede una preparación homogénea. En este caso hemos dejado dos laminillas a las cuales no se les ha hecho la limpieza, como se mostró con el papel seda, para mostrar cómo la gota no se distribuye de forma correcta, dejando una preparación demasiado gruesa y que complica la observación en el microscopio. Deberemos identificar claramente en la laminilla dónde se colocó el control, así como dónde se colocarán la o las muestras a revisar, máximo 3 muestras, recordemos. Para lo anterior nos ayudaremos de un lápiz con punta diamante. Esta marca también ayudará a ubicar cuál es el frente de la laminilla donde se colocó la muestra y evitar que se invierta la laminilla de forma accidental, lo que haría que se ejecutara la tinción por la cara donde no está la muestra, dando nulo resultado. En el resto de los espacios colocaremos las muestras a analizar. En caso de cepas bacterianas empleamos el mismo procedimiento de la gota de agua destilada empleada con las cepas control, mientras que en el caso de muestras clínicas como orina, líquido cefalorraquídeo entre otras, colocaremos la gota de forma directa. En todos los casos, las laminillas deberán ser preparadas cuando vienen de cultivo puro a partir de una sola colonia. Una vez colocados los controles y las muestras, dejaremos secar a temperatura ambiente la laminilla. Lo anterior generalmente dejará una mancha en el lugar donde se colocaron las muestras. Es importante que a simple vista la mancha sea apenas o ligeramente perceptible. Una mancha muy intensa indicará un gran contenido o concentración de biomasa y será demasiado difícil de observar correctamente al microscopio. Una vez secas las muestras, deberemos fijarlas a la laminilla para evitar que se pierda durante el proceso de tinción. Para el anterior existen dos métodos posibles, ambos con ventajas y desventajas, pero que se basan en la precipitación o coagulación de proteínas para fijarlas en la superficie de la laminilla. El primer método es calentar ligeramente la laminilla. Lo anterior se puede hacer pasando la laminilla rápidamente por la flama del mechero o de la lámpara de alcohol unas 3 veces. O colocar la laminilla sobre una parrilla de calentamiento a 200 grados centígrados por 5 a 10 segundos. Este método presenta la ventaja de ser bastante accesible y barato. Sin embargo, produce daño en las estructuras celulares y en caso de sobrecalentamiento puede destruir la muestra por completo, lo que se puede observar como una morfología típica en el mejor de los casos,
y en el peor de los casos puede cambiar la afinidad por los tintes empleados dando coloraciones incorrectas y con ello una mala interpretación. El segundo método es la colocación sobre la muestra de una o dos gotas de metanol, que deberá dejarse secar a temperatura ambiente. Este método presenta la ventaja de conservar de forma íntegra las estructuras celulares, sin embargo, el costo del reactivo así como su toxicidad pueden limitar su uso. Una vez fija la muestra y cuidando que la tinción se haga del lado de la lanilla donde fue colocada la muestra, con ayuda de un gotero se colocará solución de cristal violeta sobre todas las muestras. Se deberá dejar teñir durante un minuto. Con ayuda de una piseta con agua destilada, enjuague el cristal violeta hasta que el agua sea transparente nuevamente. Con ayuda de un gotero se coloca solución de yoduro o Lugol sobre las muestras y se dejará teñir durante un minuto. Con ayuda de una piseta con agua destilada, enjuague el yoduro hasta que el agua sea transparente nuevamente. El siguiente puede ser el paso más crítico de la tinción. Con ayuda de un gotero, decolore la laminilla con la mezcla de alcohol acetona. Esto se puede realizar de dos maneras. La primera es inclinar la laminilla y dejar caer sobre ella unas gotas de la mezcla de alcohol acetona hasta que vea que no se arrastra más pigmento morado. La segunda forma que estamos viendo en pantalla es colocar sobre la laminilla la mezcla de alcohol acetona y mover ligeramente el portaobjetos durante 20 a 30 segundos para que la muestra se mueva por toda la superficie. Inmediatamente después, con ayuda de una piseta con agua destilada, enjuague la mezcla de alcohol acetona perfectamente. Con ayuda de un gotero se coloca solución de safranina sobre todas las muestras y se deja teñir durante un minuto. Posteriormente, con ayuda de la piseta, enjuagaremos por completo la safranina hasta que el agua sea completamente transparente y dejaremos secar la laminilla antes de leer al microscopio. Siempre deberá revisar el control de proceso antes del resto de las muestras. La tinción se considera correctamente realizada si observa claramente bacilos gram negativos, rosa o rojo, correspondientes a la Escherichia coli ATCC 25922 y cocos gram positivos morado azul, correspondientes a Staphylococcus aureus ATCC 25923. En este caso, si observa claramente bacilos y cocos, y con estas características se puede leer con confianza todas las muestras procesadas. Si observa claramente bacilos y cocos, pero todos presentan una coloración rosada, puede indicar un subteñido con cristal violeta o ilugol o una sobredecoloración con alcohol acetona. Deberá repetir toda la laminilla desde el inicio. Si observa claramente bacilos y cocos, pero todos presentan una coloración morada, puede indicar una subdecoloración con alcohol acetona. Deberá repetir toda la laminilla desde el inicio. Si observa estructuras irregulares que no puede identificar claramente como bacilos y la coloración es irregular presentándose algunas estructuras rosas y otras moradas, puede indicar que la muestra se sobrecalentó para ser fijada en la laminilla. Deberá repetir toda la laminilla desde el inicio. Si observa estructuras moradas o rosas demasiado irregulares o artefactos y los bacilos y cocos presentan una coloración más tenue de lo normal, puede indicar una precipitación de los reactivos empleados en la tinción. Deberá evaluar si la laminilla puede ser interpretada correctamente. En caso de que no pueda diferenciar claramente las gram positivas de las gram negativas, deberá repetir toda la laminilla desde el inicio cambiando el kit de tinción.
Si no observa alguna estructura, puede indicar que ha realizado el proceso de tinción del lado erróneo de la laminilla o que ha fijado de forma deficiente la muestra a la laminilla o que incluso no la ha fijado en lo absoluto. Deberá repetir toda la laminilla desde el inicio. Si ha aprobado el control del proceso, podrá proceder a revisar el resto de las muestras en la laminilla. De acuerdo a los resultados obtenidos en la tinción de Gram, el diagnóstico presuntivo y el origen de las muestras, se puede sospechar de agentes microbianos más específicos para proceder a su cultivo para las pruebas siguientes necesarias. Existen diversos autores sobre los medios de cultivo y condiciones de incubación disponibles para la propagación y aislamiento microbiano, según lo anterior, así como guías institucionales y los mismos lineamientos emitidos por el INDRE. A continuación les muestro uno de los tantos documentos existentes. Pueden hacer captura de pantalla para analizar con más detenimiento la información en cada uno de los cuadros. En este caso, en esta diapositiva, vemos cómo la tinción de Gram junto con la morfología, así como la distribución de estas células bacterianas, nos pueden guiar hacia el diagnóstico presuntivo de algunos microorganismos y con ello también definir qué medios de cultivo serán necesarios para su posterior análisis. En este cuadro vemos los medios de cultivo para primo aislamiento. Esto también será el punto de partida. De acuerdo a el tipo de muestra que se está analizando, se elegirá la batería de medios de cultivo donde habrá que sembrar cada uno de ellos. Una vez que se haya sembrado el microorganismo, se tendrá que hacer una revisión muy minuciosa comparando estos parámetros de descripción y diferenciación de bacterias por morfología colonial, con los parámetros de tamaño, forma, elevación, borde, superficie, consistencia, luz reflejada y o transmitida, coloración y presencia o no de hemólisis. Con toda la anterior, se elegirá el medio de cultivo adecuado y se puede hacer un diagnóstico presuntivo y complementario para definir exactamente de qué especie bacteriana estamos hablando. En esta tabla vemos características de morfología microscópica, macroscópica y pruebas para la identificación de las principales bacterias que se presentan en las infecciones. Sin importar las guías que emplee durante la propagación y aislamiento del microorganismo patógeno, el microbiólogo deberá emplear toda su experiencia y capacidad de observación para hacer cruce de variables entre condiciones y tiempos de crecimiento, medios de cultivo empleados, reacciones esperadas en el medio de cultivo si es selectivo o diferencial y morfología colonial, para, como lo establecen los postulados de Henle, Koch, Evans, identificar el agente causal de la enfermedad. Sin embargo, precisamente en este punto es donde se presentan los principales problemas metodológicos con un alto impacto en el tiempo de respuesta y en la confiabilidad del resultado. El tiempo necesario para la identificación de microorganismos en base al enfoque tradicional, que incluye morfología, fisiología, características químicas y bioquímicas, se estima que es de 2 a 5 días o incluso hasta docenas de días en el caso de levaduras. Además, muchos de los métodos fenotípicos empleados en los laboratorios de microbiología son de trabajo intensivo y consumidores de materiales. De forma importante, los métodos fenotípicos no siempre son útiles para identificar de forma no ambigua los microorganismos a nivel especie y menos a nivel de cepa. En general, una vez que se ha aislado las bacterias por medio de su cultivo correspondiente común o selectivo, el paso siguiente será la identificación, que pasa por el conocimiento de las características ambientales, de su crecimiento óptimo, si son aerobias, anaerobias, macroaerofílicas, tiempo de cultivo, grado de humedad, temperatura de crecimiento, estudio visual del aspecto de las colonias, hecho fundamental en el diagnóstico bacteriano como morfología, elevación, bordes, tamaño, color,
tipo de superficie, densidad, consistencia, incrustación en el medio de cultivo, crecimiento en sábana u otras características. Su comportamiento frente a los distintos sustratos incorporados al medio de cultivo, hemólisis, fermentación de azúcares, utilización de sales, el comportamiento frente a los colorantes de los individuos bacterianos que forman colonias, junto con su morfología, manera de agruparse y presencia de esporas o no. Posteriormente, el siguiente paso es el estudio del comportamiento metabólico mediante pruebas bioquímicas como la utilización de diversas fuentes orgánicas o inorgánicas, con la producción de sustancias detectables por reacciones directas e indirectas y también la detección de sus diversos antígenos con anticuerpos específicos. Conocer con precisión la identidad y característica del agente patógeno solo es posible mediante el procesamiento de cultivos puros y siempre se debe tener presente que no todas las muestras contienen un solo microorganismo y que de esta mezcla de microorganismos se puede estar hablando de coinfecciones, contaminaciones, colonizaciones o microbiota normal. Incluso cuando hablamos de microbiota normal, cantidades anormales de microorganismos considerados como microbiota normal podrían indicar una mala conservación de la muestra clínica o la presencia de una infección, y estos casos deben ser analizados en conjunto con el personal médico. Sin importar cuál de los anteriores sea el caso, en el cultivo inicial crecerán todos los microorganismos presentes que sean compatibles con las condiciones a las que fue sometido, por lo que tendremos un cultivo mixto, ya que generalmente en este paso la prioridad es propagar los microorganismos existentes, incluso aunque se ocupen técnicas de aislamiento sin importar que se vean a simple vista colonias aisladas. No podemos aún estar seguros de que la colonia solo contiene un tipo de microorganismo, y sobre todo si los microorganismos presentes tienen una velocidad de crecimiento diferente. Y aún más, aunque el crecimiento sea de una sola especie, las cepas con mayor carga genética pueden tener un crecimiento más débil generando colonias más pequeñas. Por ejemplo, en algunos casos, entre más genes de resistencia tenga una bacteria, el crecimiento será más lento y producirá colonias más pequeñas, a diferencia de las cepas que no contengan estos genes, lo cual se observa en la placa como colonias de distintos tamaños no fortuitos. Es decir, si en la placa en general las colonias se ven del mismo tamaño, pero esporádicamente se encuentra una colonia pequeña, es poco probable que se trate de dos cepas diferentes. Pero si en la placa se observan gran cantidad de colonias grandes y una cantidad casi igual de colonias pequeñas, puede tratarse de dos cepas diferentes. En este caso, en la imagen vemos una Pseudomonas aeruginosa, pero las colonias grandes son las del tipo salvaje, que son sensibles a los antibióticos empleados normalmente, mientras que las colonias más pequeñas que ven en pantalla pertenecen a una Pseudomonas aeruginosa doble productora de carbapenemasa, que además presenta impermeabilidad y eflujo y resistencia a polimixinas, aminoglucósidos y quinolonas.